Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Huele a azufre todavía. Tenemos con nosotros al querido compañero Muad Musa. Ah, perfecto. Muad Musa, que es articulista de nuestra página web, es un compañero palestino que vive en Venezuela hace 11 años ya. Es farmacéutico graduado en Cuba y bueno, tenemos el privilegio de no solamente tenerlo aquí, sino que además es un compañero revolucionario, luchador y que también pues nos nutre permanentemente con su pluma. Entonces vamos a comenzar esta entrevista para quienes están aquí en vivo, para quienes nos ven por YouTube en diferido. Bienvenido, Muad, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Mafi, gracias a ti y a todos los compañeros que están presentes. Y bueno, espero podamos aclarar un poco de toda esa confusión que está acerca de nuestra lucha. Correcto. Tú has escrito en los últimos tiempos 3 artículos para nuestra página web. Uno de ellos me gustaría que comenzáramos por ahí. Es un artículo en el que nos explicas por qué esa solución de los 2 estados realmente no es una solución que consideras legítima. Bueno, se habla mucho del tema de proponiendo desde los centros de poder, sobre todo de Estados Unidos y de la Unión Europea, de la solución de 2 estados. Muchas personas escuchan, bueno, la solución es 2 estados, un estado israelí, por supuesto, que ya existe, ya está masacrando al pueblo palestino durante esos 75 años, sobre todo esos 6 meses, y un estado palestino que garantizaría este nuevo estado palestino la seguridad del Estado de Israel. Pero para entender eso exactamente hay que regresar un poco en la historia, hacer un poco viaje, para entender por qué 1 o 2, qué es Israel y qué es el Estado palestino por el cual tanto los palestinos hemos estado luchando. Hay que regresar a los años 40, sobre todo en 1947, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decide, a petición de Gran Bretaña, que había ocupado o estaba en aquel entonces ocupando a Palestina. Gran Bretaña refirió la situación de Palestina a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahí había una resolución, bajo el número 181, que deciden esos países, sin consultar al pueblo palestino, dividir a Palestina en 2 partes. Una parte, 56%, que le darían a los colonos judíos que vinieron a Palestina entre el año 1917 al 1947, es decir, durante 30 años de ocupación inglesa, y el resto del país se lo darían a los palestinos nativos que vivieron durante toda su vida, y una parte que sería internacional, que sería Jerusalén. Ese es el plan que Gran Bretaña y, por supuesto, Estados Unidos promovieron y aprobaron, por supuesto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin consultar al pueblo palestino. Ni siquiera habían consultado al pueblo palestino qué le parecía compartir su patria con esos colonos. ¿Y por qué a los colonos darle 56%? Es decir, darle más de la mitad de la patria palestina a esos colonos. Es allí donde se crea el problema, es ahí donde se crea el llamado conflicto, lo que nosotros, por supuesto, llamamos permanente ocupación desde el año 1948 hasta el sol de hoy, y que hay que entender ese origen de todo para poder, de una forma u otra, entender lo que está pasando actualmente y presentar una solución. Cuando hoy se habla de 2 estados, no son los mismos estados que propuso esa solución 181. Ya no se está hablando de eso. ¿Por qué? Porque Israel, las bandas sionistas, un año después, en 1948, no se bastaron con el 56% otorgado por las Naciones Unidas, sino ocuparon
el 78% del país. No solamente ocuparon el 78, sino expulsaron a 900.000 palestinos fuera de las fronteras originales, históricas de Palestina. Destruyeron más de 531 aldeas. Hubo todo un proceso de limpieza étnica horrible, el peor en todo el siglo XX, y trataron de borrar al pueblo palestino del mapa y de la geografía y de la demografía. De manera tal, ellos ocupan 78%, impiden que los palestinos construyan un Estado sobre el 22% restante. Impidieron. ¿Cómo impidieron eso? Porque el 22% restante no tenían una conexión geográfica. Son dos partes. Una es Cisjordania, que incluye a Jerusalén, y la otra es la Franja de Gaza, que tanto escuchamos hoy en día. Esas dos zonas no están conectadas geográficamente. Es decir, Israel ocupó 78% y dejó a 22% desconectados, no están conectados. Y Egipto, en aquel entonces, se apoderó de la Franja de Gaza, Jordania se apoderó de Cisjordania, y el pueblo palestino quedó al descubierto, quedó sin ninguna autoridad. Es decir, el sionismo no era solamente un proyecto que atentaba en alianza, por supuesto, con Estados Unidos contra el pueblo palestino en sí, sino tenía todo preparado con los regímenes árabes. Los regímenes árabes de los años 40 y de los años 50, comienzos de los 50, eran aliados del movimiento sionista y participaron prácticamente en entregar al suelo palestino al movimiento sionista y crear este Estado israelí. Sin embargo, en otro artículo que tú escribiste también para nuestra página, hablabas de cómo Israel ha monopolizado el papel de víctima. Claro. ¿Cómo es ese argumento según el cual Israel se victimiza ante el mundo y parece además ser víctima de terroristas, que según ese discurso realiza acciones militares ilegítimas contra un Estado pacífico, entre comillas, como se pinta al Estado sionista de Israel? La mentalidad sionista, una mentalidad muy difícil de entender y descifrar, una mentalidad psicópata, una mentalidad de verdad que sufre de todas enfermedades psicológicas, y el resultado es lo que vemos durante todos esos años, no solamente que sufre el pueblo palestino, sino todo el Medio Oriente, incluso todos los pueblos del sur han sufrido de una forma u otra los golpes del sionismo y el saqueo del sionismo, y el Mossad, sus huellas se ven en América Latina, lo vimos, como han estado, por supuesto, atentando contra todo proceso revolucionario en Colombia, en Cuba, en Venezuela, en Chile, en Argentina, y toda su alianza con el régimen militar en Argentina. Es decir, sabemos que el sionismo no solamente atentó directamente contra el pueblo palestino, sino contra todos sus países. Pero para poder siempre caminar en la calle con su corbata y salir muy inocentes, tenían que ser la única víctima en esa historia. Aprovecharon, por supuesto, de toda una persecución contra las comunidades judías en Europa durante siglos y siglos. La última fue el holocausto nazi cometido contra no solamente las comunidades judías, eso hay que entenderlo. El holocausto, la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades que hicieron los nazis, no fue atentado contra las comunidades judías solamente. Ellos arrasaron con todos los que tenían al frente, todos los que llegaron. Donde llegaron los nazis, quemaban todo. Gitanos, rusos, ucranianos, polacos, italianos, los que tenían al frente los quemaban, sin importar si eran judíos, eran gitanos, eran ortodoxos, eran católicos. A ellos no les importaba. La mentalidad nazi era una mentalidad asesina, agresiva, y por supuesto los resultados los vimos en la Segunda Guerra Mundial. Todas esas persecuciones sirvió al sionismo para convencer a las comunidades judías de que la solución es fabricar un pueblo. ¿Cómo es? Bueno, se escucha en los medios de comunicación, se escucha en algunos libros, algunas personas incluso dicen ser de izquierda. Eso es algo muy contradictorio. Hablan del pueblo judío. Yo quisiera preguntar, ¿cómo es el pueblo judío?
¿Cómo es posible comer este término? ¿Cómo es posible? Existe un pueblo cristiano, existe un pueblo musulmán, existe un pueblo determinado de una religión. Por supuesto que no. Existen nacionalidades. Dentro de esas nacionalidades existen ciudadanos que practican una u otra religión. Los venezolanos son venezolanos. No son ni cristianos, ni católicos, ni musulmanes, ni judíos. O sea que lo que nos estás tratando de decir es que profesar una religión no es sinónimo de ser ciudadano de una religión. Por supuesto que no. Eso que parece tan lógico, ¿no? Lo que es tan lógico, ellos, por supuesto, se aprovecharon de ello y lo exportaron de una manera muy macabra. E incluso llegaron a constituir el Estado judío de Israel, así lo nombran. Por supuesto, ¿no? Incluso en la resolución de la ONU llamaban el Estado judío, es decir, crear Estado judío, no Estado israelí, sino claro. Estado judío. Es muy sensible el tema, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con la religión cristiana, con el cristianismo. Utilizan de una forma muy falaz la historia bíblica y la presentan como una historia concreta, verdadera. La Biblia, según los sionistas, es un libro de historia al cual te refieren. Es decir, uno le pregunta a cualquier sionista, Benjamín Netanyahu, ¿qué prueba la existencia de un pueblo judío en Palestina hace 100, 200, 300, 400 años? Él te dice, bueno, lee la Biblia. Una cosa de locos. Es decir, ¿cómo es posible que un grupo de personas considera a un libro religioso como un libro de historia sin presentar ninguna prueba históricamente válida? Es decir, los aborígenes en América Latina, a pesar de todas las masacres que hicieron los españoles, existen hoy en día y tenemos pruebas científicamente comprobadas de su existencia, de su arquitectura, de su aporte a la cultura humana. No necesitamos ir a leer a un chamán aborigen para entender que existían los aborígenes. Es decir, uno tiene que ir a un libro de historia históricamente válido, con hechos comprobados. Algo que no concuerda con la propaganda sionista. La propaganda sionista fabrica al pueblo judío, se refiere al pueblo de Israel en la Biblia, dicen son los heredarios de ese pueblo heroico, de ese pueblo bendito, del pueblo de Moisés, el pueblo de David, el pueblo de Salomón, y dicen ellos ser los heredarios, los polacos, los ucranianos, los franceses y todo ese grupo de comunidades judías. Bueno, dijeron que bueno, nosotros somos los herederos de ellos. Bueno, por supuesto, nos corresponde Palestina. ¿Por qué? Porque Dios le regaló Palestina a Abraham, al patriarca Abraham, y como nosotros somos los descendientes de ellos, bueno, los palestinos no sabemos qué van a hacer, pero no tienen derecho. Pocas palabras y en palabras que cualquiera puede entender. Es lo que está pasando y ha estado pasando en Palestina. Aprovechan la religión cristiana para decir, bueno, no maldigas a Israel. Ese es el pueblo elegido por Dios. ¿Por qué? Porque ellos hacen pasar por el pueblo bendito de Israel de la Biblia. No solamente de la Biblia, incluso de la religión musulmana. Es decir, en el mismo Corán, 2/3 del Corán hablan del pueblo de Israel. 2/3. Es decir, la importancia religiosa de este pueblo de Israel, bendito por Dios, elevado por Dios, comunicado directamente con Dios, conectado con Dios. Pero ¿quién es el pueblo de Israel? ¿Quién es el verdadero pueblo de Israel? Son los polacos, los ucranianos, o los que vivieron durante miles de años arraigados en su tierra. Yo, siendo palestino, yo digo que en algún momento de mi historia, mis ancestros fueron judíos, luego fueron cristianos y luego fueron musulmanes. Esa es nuestra cultura, esa es nuestra historia. Esa es la historia del pueblo palestino. Si fuéramos a buscar a ese pueblo bendito escrito en la Biblia, hay que ir a Palestina a ver a los palestinos. La historia de David que mató a Goliat con una piedra concuerda con el palestino que tira la piedra contra el tanque israelí. No concuerda con el israelí que está armado hasta los dientes, que está asesinando a los niños palestinos. ¿Cierto o no?
Incluso, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te consideras semita? Bueno, el término semita es un término incluso fuera de lugar, no es un término científico, incluso fabricado por Occidente, por alemanes que no conocen nada de la zona. Pero si fuéramos a aplicar esa tesis, Como si está fuéramos como planteado, está planteada, que tiene nosotros que- somos los semitas. Los Claro. verdaderos semitas somos nosotros, no son los ucranianos ni los los pueblos polacos. árabes. Pues. Los pueblos árabes en sí, en su entorno, son los verdaderos semitas. Si fuéramos a aceptar el semitismo del que hablan ellos. Que O sea que nada, no es posible decir que tú, como palestino que te enfrentas al Estado sionista de Israel, eres antisemita. Eso no imposible. tiene sentido. ¿Cómo va a tener sentido si yo me llamo Musa? No. Mi nombre es Musa. Musa es el nombre del profeta Moisés. El profeta más importante en la historia del pueblo de Israel, del pueblo bíblico de Israel. Es decir, si los palestinos fuéramos antisemitas, según ellos hablan, si fuéramos personas que odiamos a los judíos, mis padres no me hubiesen dado el nombre del profeta judío más importante. ¿Hay palestinos judíos? Hay palestinos judíos, claro. Musa quiere decir Moisés. Es Moisés en árabe. Musa es Moisés. Nosotros es Moshe en hebreo, Musa en árabe y Moisés en español. Ese es mi nombre. ¿Usted cree que si sus padres odian a una persona, le darían su nombre? Imposible. A su propio hijo, es imposible. Y yo amo mi nombre. Y yo amo al profeta Moisés. Porque es una persona que, según la historia, se rebeló contra la injusticia y buscó una manera de lucha de su pueblo. Así es como nosotros entendemos esa historia. No como un permiso de un Dios que fue dado a un grupo de personas para seguir masacrando al resto de las personas con el permiso de la permisología de Dios. Esa es la ideología loca, macabra, sionista, supremacista incluso, y colonialista. ¿Cómo es posible que el sionismo se adueñe de toda esa historia y se presenta ante el mundo como víctima? Muy víctima. Han hecho todas esas masacres durante 75 años, le arrebataron el suelo patrio a los palestinos, expulsaron a los palestinos fuera de su territorio, impidieron la construcción de un Estado palestino independiente. Han asesinado durante todos esos años a más de 100.000 palestinos, sin contar los mártires desde el 7 de octubre hasta hoy en día. Un cuarto de la población palestina ha experimentado estar en cárcel, así sea por un solo día. Así sea por un solo día. El 25% de la población estuvo en cárceles. Son cifras aterradoras. Cifras que verdaderamente, bueno, describen la violencia y el carácter genocida del sionismo. Y lo peor, como dice Mafi, que ellos se proyectan ante el mundo, se presentan ante los medios de comunicación como la única víctima. La única, no es que la víctima, la única víctima, porque no dejan que el pueblo palestino sea presentado como víctima. ¿Por qué? Porque el pueblo palestino ni siquiera existe. No somos un pueblo para ellos. Somos un error en esa historia tan glorificante de un vínculo entre un pueblo elegido por Dios con su Dios y que renace en esta nueva era del mundo. Por supuesto, el pueblo palestino para ellos es un error. Debe ser asesinado, debe ser aniquilado, que vayan a donde quiera, que vayan a Egipto, que vayan a Venezuela, que vayan a donde quiera que vayan. Pero aquí no tienen derecho, es decir, en Palestina no tenemos derecho. Es algo muy contradictorio. Pero tú mencionabas algo en otro de tus artículos que tiene que ver con el tema del derecho internacional y por ahí también iba mi pregunta anterior, ¿no? Hay gente que parece desconocer que, según el derecho internacional, un pueblo ocupado tiene derecho legítimo a la defensa, incluso armada, y que no es el pueblo ocupante el que puede invocar el derecho a la defensa. Eso lo explicaste tú muy bien en uno de nuestros artículos y me gustaría que ahora
pudieras brevemente volver a explicarnos. Nosotros, los palestinos, cuando presentamos nuestra causa, partimos de una injusticia que hizo todo el sistema de las Naciones Unidas contra nuestro pueblo en 1947, cuando decidieron partir en nuestra patria sin consultarnos. A pesar de ello, y para demostrar que nuestro deseo es convivir en paz y buscar siempre una solución lo que sería más justa en estos términos de la legalidad internacional de hoy, vamos a utilizar esa misma legalidad para demostrar que ese sistema de las Naciones Unidas, esa legalidad internacional, es ciega cuando se trata del pueblo palestino. Es decir, si las mismas Naciones Unidas en decenas de resoluciones reconocen el derecho a cualquier pueblo bajo ocupación a luchar, a resistir, incluso con lucha armada. Hay decenas de resoluciones que reconocen el derecho de los pueblos bajo ocupación a resistir, incluso utilizando la lucha armada. Y si las mismas Naciones Unidas reconocen al pueblo palestino como un pueblo bajo ocupación, porque hay resoluciones 242, 338 y varias resoluciones que no reconocen la ocupación sionista de 1967 de Cisjordania y la Franja de Gaza, por supuesto incluido Jerusalén Oriental. Es decir, para el mundo, para la legalidad internacional, para el sistema de las Naciones Unidas, Cisjordania, incluida Jerusalén, y la Franja de Gaza son territorios palestinos ocupados. Por ende, el pueblo palestino tiene derecho a defenderse, tiene derecho a resistirse contra esa ocupación. Ahora, si esa ocupación es la única víctima en este mundo, es un problema. O sea, es algo así como que los gringos invadieran Venezuela y los venezolanos nos defendiéramos de los gringos, pero finalmente... los gringos salen las víctimas. Exacto. Entonces los gringos salen gritando, bueno, los venezolanos nos están matando en Petare. Caramba, nos cayeron no sé, a piedras allá en Katia. Claro. Y la gente come este cuento. Lo peor, la pregunta no es que por qué los venezolanos le cayeron a piedra a los gringos aquí en Caracas. La pregunta es, ¿qué están haciendo los gringos en Caracas? Claro. Ahed Tamimi, una joven palestina de apenas 17, cuando la encarcelaron la primera vez, por haber bofeteado a un soldado israelí en su casa. La llevaron, la encarcelaron y había un juicio, militar, creo que le dieron 6 meses por haber bofeteado al soldado. La pregunta no es por qué ella bofeteó al soldado. ¿Qué hacía el soldado a las 12 de la noche en su casa? Y ella volvió a ser detenida recientemente. Sí, la han estado deteniendo por su activismo, ¿no? Pero esa es la lógica. Pero la lógica de los que vemos la justicia y queremos buscar la justicia. Pero la lógica impuesta por Estados Unidos no otorga al pueblo palestino que está bajo ocupación el derecho a la resistencia, sino la otorga al Estado sionista de Israel el derecho a defenderse. El derecho permanente a defenderse. La agresión, la ocupación, las masacres, la limpieza étnica para Estados Unidos y para Israel es derecho a la defensa. Es decir, esos 33.000 palestinos es derecho a la defensa. La existencia de 6 millones de palestinos en más de 58 campamentos de refugiados es derecho a la defensa. El seguir haciendo y creciendo las colonias que van superando ya entre 850.000 a 900.000 en Cisjordania solamente, eso es derecho a la defensa. Es decir, la permanente ocupación y sus injustas prácticas son derecho a la defensa de Israel, de la única víctima, de los civilizados, de la única democracia en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el resto son bárbaros, son salvajes, y así como nos presentan ante el mundo. Y así como la mentalidad supremacista, colonialista, ha querido presentar no solamente al pueblo árabe, sino todo el conjunto de los pueblos del Medio Oriente que resisten, que buscan una manera de progresar. Y como prueba de ello, cualquier pueblo, sirio,
iraquí, egipcio, turco, iraní, en todo este mosaico de pueblos en el Medio Oriente, cualquier pueblo que intente desafiar los intereses de Estados Unidos, ahí, bueno, le cae todo el peso militar en un estado foráneo, es un estado que está apoyando el terrorismo, y empiezan a buscar maneras para debilitarlo, dividirlo y dejarlo, bueno, en caos. ¿Y por qué entonces tú crees que la Corte Internacional de Justicia, que está tan presta para entregar el Esequibo venezolano a la ExxonMobil, no está igual de presta a ponerle un fin al genocidio que se está cometiendo en Palestina? Porque esa Corte Internacional de Justicia no tiene nada que ver con la justicia. Esa es la Corte Internacional de Hipocresía. Es la Corte Internacional de robo, de ladrones. Pero es lo más lejos de cualquier justicia. De cualquier justicia. No es posible que luego de estos 6 meses solamente, si vamos a analizar solamente estos 6 meses, vamos a olvidarnos de esa historia de 75 años, solamente vamos a analizar esos 6 meses de genocidio permanente en vivo. Si la Corte Internacional de Justicia no fue tan clara en su accionar y pide a la parte que está cometiendo el genocidio que tome medidas cautelares para no cometer el genocidio, y confiar en que ese Estado va a cumplir, bueno, eso quiere decir que, bueno, es un cómplice en este genocidio. Cuando esa Corte Internacional de Justicia ve como Estados Unidos ha invadido a Libia, a Irak, a Afganistán, a todos esos países del Medio Oriente, los ha dejado en caos solamente para buscar su hegemonía, buscar el petróleo y adueñarse del petróleo en esas zonas, como mismo están haciendo en Venezuela, atacando permanente a Venezuela, imponiendo sanciones, y ahora, bueno, con el tema del Esequibo, después de haber descubierto grandes reservas de gas y de petróleo, bueno, ahora sale el tema del Esequibo y, bueno, lo llevan a la Corte Internacional de Justicia y se muestran ante el mundo de que son solidarios con Guyana, y de repente Guyana, bueno, ya ahora escuchamos de Guyana y la histórica alianza entre Guyana y Estados Unidos, y cómo esa alianza podría garantizar la estabilidad de la economía internacional. Fíjate la locura que nos están vendiendo, y mucha gente tolera ese discurso. Lo peor es que mucha gente toleran y creen. ¿Por qué? Porque están permanentemente, bueno, dispuestos a los medios de comunicación gringos y no hacen el esfuerzo para buscar el otro relato. Es decir, ¿cómo es posible que durante 6 meses el mundo entero está viendo ese genocidio que está haciendo Israel contra la población palestina en todos los lugares? Es decir, han bombardeado por mar, por aire, por tierra. Han asesinado a niños, a mujeres, a mayores de edad. Han bombardeado a escuelas, a hospitales. Han destruido totalmente la infraestructura humana. Han convertido a la Franja de Gaza en un lugar no apto para vivir, no viable. ¿Cómo es posible que después de todo eso salga alguien a decir, bueno, pero Israel fue el pueblo de Dios y tienen derecho porque los palestinos asesinaron a no sé cuántos israelíes? ¿Cómo es posible que nadie investigue y vea verdaderamente lo que está sucediendo? La muestra es lo que ha sucedido hace unos días. Israel asesinó a 7 trabajadores de la Cocina Internacional Central, ¿no? Sea una asociación de socorro humanitario. Estos 7 que tienen nacionalidad inglesa, estadounidense, canadiense, australiana y polaca, valieron más del 33.000 palestinos. Las condenas internacionales luego del asesinato de esos 7 fue mucho más clara que la condena hacia los 33.000 palestinos. Ni siquiera han condenado a Israel por asesinar a 33.000 palestinos. Bueno, Israel ha hecho todo lo que está a su alcance
para preservar a la ciudadanía palestina, a la población civil palestina, pero hay daños colaterales porque Hamas se esconde entre las personas. Bueno, Hamas agarra a un niño así, otra mujer ahí, bueno, empieza a tirar a los sionistas. Esa es la mentalidad de ellos, y 33.000 palestinos no es nada, pero siete, uno canadiense, australiano, polaco y inglés, bueno, valieron más. Y vemos hasta ahora cómo son la reacción internacional, ha sido, bueno, bien fuerte, ¿no? En este sentido, pero a la vez hipócrita. Dos cosas ahí me llamaba mucho la atención. Cuando hablas de constituir un solo Estado, recordé que en algún momento escuché al presidente Raisi de Irán también decir que Irán aboga porque se realice una consulta popular en territorio palestino para que se constituya un solo Estado democrático donde incluso mucha de esa gente que hoy habita Israel también habite. Una solución que tú planteas en tu artículo es sumamente difícil, pero entiendo que es la misma solución que defiendes. ¿Es correcto? Bueno, por supuesto, nosotros, me refiero al conjunto de los partidos de la Revolución Palestina y sobre todo a la izquierda palestina, presentó desde muy tempranos años, desde los años 60, la solución o el proyecto de solución de un solo Estado democrático. Un Estado donde convivirían todos en paz, sin sionismo, sin ideología que discrimine al otro, que no reconoce al otro, y bueno, por supuesto, en permanente convivencia con el resto de los países del Medio Oriente y sin ninguna interferencia o vínculos coloniales con Estados Unidos. Esa es la propuesta de los partidos de la izquierda palestina, que no es más que hacer acabar al sionismo y sus instituciones, su ejército, sus medios de comunicación, sus asentamientos, su complejo militar y todas esas instituciones que el sionismo ha creado en suelo palestino tienen que estar liquidadas, tienen que terminar, hay que destruirlas. ¿Por qué? Porque no solamente han hecho daño a los palestinos, los mismos judíos, las mismas comunidades judías en todo el mundo son víctimas, al igual que nosotros, del sionismo. Joe Biden aclaró eso maravillosamente. Joe Biden dijo hace cerca de un mes, no hace falta ser judío para ser sionista. Yo, por ejemplo, soy sionista y no soy judío. Lo dijo muy claramente Joe Biden. Por supuesto, el sionismo ha utilizado al judaísmo, a la religión judía, para enmascarar, para encubrir un proyecto colonialista. El proyecto en sí es un proyecto colonialista. Es el mismo proyecto que hicieron en Sudáfrica, en el resto de la África, en muchos países, pero lo que cambia es el encubierto. En vez de una ocupación directa, como hacían los franceses o ingleses en varias partes de la África o en Asia, esta vez, bueno, darle un toque divino, una religión, fabricar un pueblo de Dios, un pueblo elegido de Dios, y otorgarle la tierra prometida. Los primeros que pagan precio de este proyecto son los judíos. ¿Por qué? Porque a medida de que el sionismo avanza y transcurren los años y la población internacional empieza a entender, de forma u otra, los judíos están entre dos cosas: o secuestrados por el sionismo o al lado de la causa palestina. Por eso que esos secuestrados por el sionismo están pagando un precio muy alto por luchar por un Estado colonial y separarse de sus raíces, de su entorno. ¿Cómo es posible? Imagínense, un venezolano que nazca aquí, de religión judía, bueno, viene un agente del Mossad, habla con él, lo convence a que vaya a Israel, deja toda su historia aquí, toda su infancia, toda su juventud, y va a Palestina, pone su traje militar, empieza a asesinar a palestinos que no conoció nunca.
no conoció, no convivió, no sabe nada de ellos. Simplemente los del Mossad, el aparato militar o de inteligencia militar del sionismo, le hizo un lavado de cerebro de que, bueno, vas a salvar a los otros judíos que viven en Israel. Pasan 2, 3, 4 años, se va a encontrar en un lugar donde varios lo quieren asesinar por ser asesino y no puede regresar al entorno donde creció y vivió toda su infancia y toda su juventud. No puede regresar. El mismo Estado de Israel le impide regresar. Es decir, le ponen muchos obstáculos para hacer esa inmigración contraria. Ellos siempre apoyan y financian esa inmigración de varios países del mundo hacia el Estado de Israel, pero casi que impiden con fuerza que unos decidan, bueno, abandonar a Israel y regresar a vivir su vida normal, sea en Venezuela o en Francia o en Polonia o en Ucrania o en cualquier otro país. Musa, te voy a hacer 2 preguntas para terminar y bueno, y si alguien de los presentes quiere hacerte una pregunta, pues que le responda. Primero decirte pues que me puse este vestido palestino, que tú lo reconociste cuando lo viste porque tiene unos bordados palestinos, en solidaridad con todas las hermanas palestinas que están siendo víctimas de feminicidio. Y decimos feminicidio porque no son efectos colaterales, están asesinadas por el hecho de ser mujeres, porque las mujeres palestinas resisten pariendo, ¿es así? Y entonces estamos ante un genocidio que encubre un terrible feminicidio y un terrible infanticidio, que nos duele a nosotros y sabemos que, y a nosotras y sabemos que a ti, que además eres padre de niños palestinos, te duele muchísimo más. Sin embargo, entre las cosas más terribles, las escenas más horribles que hemos tenido que ver en estos días, vimos un niño palestino de unos 10 años gritando algo desesperadamente que yo quisiera que tú algo me dijeras al respecto. Este niño gritaba, ¿dónde están los árabes? Y yo te pregunto, Musa, ¿dónde están los árabes? Están en el bolsillo de Estados Unidos. Lamentablemente, ese grito de ese niño y de todo nuestro pueblo palestino que está sufriendo, sobre todo en la Franja de Gaza, es decir, hasta cuándo los regímenes árabes estarán en alianza permanente, diaria, con el Estado de Israel y con los intereses de Estados Unidos. Nosotros sabemos que el sionismo no pudo estar 75 años ocupando a Palestina sin tener aliados regionales. A ver, de lejos aparecen 5, 6, 7 países árabes que tienen relaciones diplomáticas con Israel, pero los que están encubiertos peor, es decir, los que coordinan en todos los aspectos políticos, económicos, de comercio, incluso de medios de comunicación con Israel, son mucho más que aquellos que mantienen relaciones supuestamente diplomáticas. Y lo peor es que nos sentimos, por esos regímenes árabes, sentimos que nadie nos quiere. Es como cambiar totalmente la balanza. Ya los colonos judíos sionistas en Palestina son bienvenidos por esos regímenes, y los que tienen que abandonar sus raíces, su patria y su identidad son los palestinos, pero ¿dónde? No sabemos. Es decir, ni siquiera los gobiernos árabes nos dan una solución, ni siquiera nos ayudan para que, bueno, vendamos a nuestra patria, pero por lo menos, bueno, como quien dice, bueno, preséntame una solución por lo menos, para que yo venda mi historia, mi identidad y mi patria. La única solución que nos están dando en el terreno durante esos 6 meses es asesinato y más asesinato y más asesinato. Cerraron los puntos fronterizos, por supuesto la mayoría están en manos de Israel, pero hay un punto fronterizo con Egipto, está totalmente cerrado. Egipto, el gobierno egipcio está cobrando por cada palestino que sale del paso de Rafah $10,000. $10,000. Diariamente la orden fue dada
a los que controlan el paso fronterizo de Rafah de recaudar $1 millón diariamente. O sea, el palestino para cruzar hacia Egipto El tiene que pagar palestino, $10,000. para que salga. ¿Quiénes los que están saliendo diariamente? Son los que tienen permisología de Israel mediante Egipto. La mayoría de ellos son personas que van a hospitales, a buscar, por supuesto, algunos estudiantes para becas, algunos que residen en otros países. Es decir, la mayoría de esas personas que buscan refugiarse afuera. Todos tienen que pagar montos entre $8 a $10,000 para salir, a pesar de que eso es gratis. Es decir, la salida es gratis, no el libre tránsito. Antes del 7 de octubre era así. ¿Cómo se llama? Podía cruzar la frontera. Lo que se pagaban era un monto de $25 o $30, era un monto sencillo, ¿no? No se justifica con los $10,000. ¿Por qué? Para que se saquee más al bolsillo de los palestinos que están en la franja de Gaza y chantajearlos de una manera muy, muy cruda, de tal que llega la desesperación y se vayan algunos palestinos, como ellos piensan, a colaborar con las fuerzas de la ocupación. ¿Por qué? Por una parte está Israel con todo su arsenal por mar, tierra y aire, y la única escapatoria es mediante Egipto, que te está cobrando $10,000 si aceptan que tu nombre salga en la lista. No es que, bueno, pagando $10,000 vas a salir. Hay gente que tiene mucho más y no pueden salir porque no fueron aprobados, seleccionados por Israel. Es decir, cuando estás en esa desesperación, según ellos piensan que la población palestina va a rebelarse contra la resistencia y va a deslegitimar las acciones de la resistencia palestina, de Hamas y del Yihad Islámico y del resto de algo que no lo han logrado hacer. No han logrado hasta el sol de hoy, mediante la hambruna provocada, mediante los asesinatos, mediante esta presión que fue, bueno, el grito de ese niño, no han logrado, bueno, hacer rendir y doblegar a la voluntad del pueblo palestino. Hoy es día de Al-Quds, no sé si quienes están aquí lo saben. Al-Quds es Jerusalén. Y también es el día de la ira, ¿no? ¿Me dijiste? El viernes de la ira. Viernes de la ira, viernes 5 de abril. Es el día del Quds porque es el último viernes del Ramadán. O sea que Musa estás en ayuno el día de hoy, sí, porque continuamos en Ramadán y estás en ayuno hasta la noche, ciertamente. Sí. Ya. En pleno Ramadán, la barbarie, el genocidio ha continuado. Todo lo que nos has contado nos indigna. Quienes estamos aquí porque estamos indignados, tristes, llenos de rabia y de mucha impotencia. Pero yo no quisiera entonces cerrar este espacio así. Quisiera preguntarte, Musa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para realmente estar cerca de tu pueblo? Entendemos que nuestra propia resistencia en nuestras propias tierras al imperialismo y al sionismo es parte del apoyo que también damos a su lucha, pero nos gustaría hacer más. ¿Qué podemos hacer por Palestina desde tan lejos? Bueno, entendemos que la confusión mediática a través de nuestra causa juega mucho a favor de los sionistas, porque hace que muchas personas se sientan indiferentes ante toda esa drama humana y todo ese dolor. Somos humanos, al igual que cualquier otro país. Si nos golpean, nos duele. Tenemos corazón, tenemos 2 ojos, tenemos 2 pulmones, nos casamos como el resto de la población. Somos humanos. Hay que el único pueblo en el mundo que tiene que gritar esto, que somos humanos, y dar pruebas de que somos humanos, hemos sido nosotros. Es decir, el colonialismo en su mayor expresión, enlazado con el sionismo y toda esa mitología, ha hecho que la mayor parte de la población internacional no siente ninguna solidaridad, incluso humana, hacia el pueblo palestino. Si reconocemos al pueblo palestino como pueblo, como humano,
ahí empieza la solidaridad y que puede ser traducida en diferentes ámbitos. Aquí estando en Venezuela, gracias a Dios, que bueno, es un país que hasta desde la llegada del comandante Chávez ha cambiado, por supuesto, y ha estado mucho más cerca de la causa palestina, rompió relaciones diplomáticas con el Estado sionista de Israel, reconoció al Estado palestino, apoya en todos los foros internacionales diplomáticamente a la causa palestina, pero queremos más. Es decir, no es que seamos, no es codicia, ¿no? No es codicia, Codiciosos. no somos codiciosos, pero partimos desde el punto de vista comprobada de que el sionismo no es nuestro enemigo nada más, es el enemigo de toda la humanidad. Si los venezolanos y los colombianos y los brasileños y el resto de los países de América Latina quieren vivir mejor, tienen que luchar contra el sionismo. Tienen que entender que el sionismo es el enemigo de la humanidad. El Estado sionista de Israel ha mantenido la hegemonía de Estados Unidos, que ha mantenido empobrecido a todos los países de América Latina. El pulmón que ha dado oxígeno a Estados Unidos en los momentos más críticos ha sido Israel. Mantener a todo el Medio Oriente en desestabilización y saqueado es ese rol de Israel. No somos los 12, 13 millones de palestinos, no solamente somos la primera víctima de esta agresión, sino que hay millones de árabes y millones de iraníes, millones de turcos, millones de todo ese mosaico de los pueblos de la zona, saqueados totalmente y debilitados. Y Estados Unidos, bueno, está saqueando todos nuestros recursos, no solamente el petróleo, hasta nuestra cultura. Hasta nuestra cultura ha sido apropiada por el occidente y la colonización y ha sido exportada. Lo que sí nosotros quisiera yo, estando en Venezuela, quisiera pedirle a cada uno de ustedes, no dejen de hablar de Palestina, diario. No dejen de hablar de Palestina. Tenemos un campo de lucha que yo creo que, me atrevo a decir que tenemos que empezar a activarlo, la lucha legal. En Venezuela, siendo un país a favor de la causa palestina, ¿cómo es posible que siga algunos sionistas sacando artículos, pasando por periodistas a deshumanizar al pueblo palestino? ¿Cómo es posible? Esa contradicción, me refiero. Hay que ponerle un límite a la libertad de Hay expresión, que ponerle, ¿no? Entre comillas. No es límite sino que activar las leyes existentes. Sí, ya. las leyes Hay leyes contra el odio. contra la discriminación, hay leyes contra el odio. No vamos a pedir que se inventen leyes para los palestinos, no. Simplemente que las leyes que existan, que se aplican contra esos sionistas. ¿Cómo es posible que alguien salga a decir la cuna del terrorismo es en el mundo árabe? Sí. Eso no es una opinión política. Esa es una acusación directa que incita al odio hacia los árabes y tiene un componente religioso. Esa es una incitación al Islam. ¿Cómo es posible que periodistas venezolanos salen a decir que la islamofobia es la solución para impedir la transculturización del occidente? Fíjese la locura de esos sionistas que no solamente quieren inventar un enemigo, sino que también incitan a cometer violaciones, porque la islamofobia es una violación. Claro. Incitan a cometer una violación en nombre de la libertad, en nombre de salvaguardar esa cultura que ellos llaman judío-cristiana. Llaman esa cultura judío-cristiana. Por eso les digo que, por favor, abogados, periodistas, activemos esa lucha legal. Vamos a alzar nuestra voz ante la Fiscalía General de la República, que es muy activa y muy popular y puede sentir nuestros reclamos. Yo le pido a usted, Mafi, a todos los compañeros Más aquí, cuando el fiscal es Tarek William Saab, que vayamos identificando a todos esos periodistas sionistas, que varios de ellos están ya descubiertos, y empecemos esa lucha legal y no tengamos miedo. No tengamos miedo. No tenemos nada que perder.
Ya estamos en el peor momento de la historia, del saqueo y de dejar a Estados Unidos, bueno, hacer todo lo que le da la gana. Es momento de solidarizarse más con el pueblo palestino y cerrar filas, y estamos en la misma trinchera. Aquí en Venezuela, un logro y una victoria para el pueblo venezolano significa una victoria para el pueblo palestino y un golpe más contra los sionistas. Además, tenemos en plena campaña el partido, a ese movimiento que se dice partido, que es Vente Venezuela. Creo que lo saben, lo hemos denunciado reiteradas veces. Ha firmado públicamente un acuerdo con el partido Likud de Israel, y por eso comparten eslogan. El eslogan de Netanyahu es que va a llevar la guerra contra Palestina hasta el final. Y descargamos alrededor de 13 trinos donde utiliza la misma expresión que María Corina. Eso está suficientemente detallado en nuestras redes. No, la comunidad judía más antigua del mundo, con pruebas evidentes y con antigüedades presentes, es la comunidad samaritana. La comunidad samaritana es comunidad palestina. Palestina. Tienen un miembro en el Consejo Nacional Palestino, es decir, un diputado. Nosotros somos los verdaderos herederos de esa cultura monoteísta de Abraham y de Moisés y de David y de Jesucristo y últimamente de Muhammad. Es decir, no puede ser que cuando yo dije se apoderaron de nuestra cultura, se apoderaron de nuestras religiones. Y ahora el cristianismo es un concepto occidental. El judaísmo es un concepto occidental. Y lo han convertido en una manera para oprimir a los pueblos que le dieron al mundo esa religión. ¿Cómo es posible que la crucificación de Cristo y la Vía Dolorosa y toda esa historia, que es historia de nuestro pueblo, en nuestro dialecto nosotros decimos Jesús es paisano, en nuestro dialecto, del árabe, en árabe nosotros decimos eso. Partimos desde el punto de vista que aquí nació Cristo, es nuestro, es nuestro. Ese bombardeo permanente, cultural, desde Occidente, de que Jesucristo es de ellos y el lugar más santo es el Vaticano. No, el lugar más santo es la iglesia del Santo Sepulcro, es la iglesia de la Natividad. Si vamos a hablar desde el punto de vista religioso, a mí no me gusta hablar mucho de las religiones, pero bueno, a veces toca hablar. Es nuestra herencia. El judaísmo es nuestra herencia. El cristianismo es nuestra herencia y el islam es nuestra herencia. No hace falta hablar mucho de campos de concentración. Los que quieren saber, lo ven. Los que quieren saber, ya lo ven. Los que no quieren saber, a Netanyahu nadie lo va a convencer que los palestinos están sufriendo. A Joe Biden nadie lo va a convencer que los palestinos somos humanos. Biden es el único presidente del mundo que dudó de las cifras de los palestinos. Cuando iban por 13 o 14 mil, dudó de esas cifras. Algo que causó que el Ministerio de Salud palestina publicara. Duele que publiques el nombre de los niños, de las mujeres y de todas las personas asesinadas, que van ya por 33.000 personas. Aquellos que quieren ver 13.000 niños y niñas. La verdad está. La verdad está. No hace falta mucho investigar hoy en día. Solamente hace falta utilizar un poco la cabeza y no dejarse guiar por el 1, 2, 3 de Estados Unidos. Ellos son los dueños de la verdad, dueños de la democracia y de los derechos humanos, y bueno, el resto, las otras historias no son importantes. ¿Cómo es posible que al presidente Nicolás Maduro lo lleven a la Corte Penal Internacional por supuestamente cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela, mientras Netanyahu es el amigo demócrata, el primer ministro de la única democracia en el Medio Oriente, que ha asesinado a 33.000 palestinos en ese lapso de tiempo? ¿Cómo es posible? La hipocresía increíble. No es solamente para defender al presidente Maduro, que lo defiendo con mucho honor,
sino, bueno, si fuera yo un opositor al presidente Maduro, tendría que utilizar mi cabeza para entender qué está pasando. Si yo fuera una persona que adversa a ese gobierno, voy a decir, caramba, ¿por qué a Maduro lo llevan a la Corte Penal Internacional por haber asesinado, no sé, a 30, 40, 50 venezolanos? Y a Netanyahu, supuestamente, por supuesto. Y a Netanyahu, que ha asesinado a 33.000, bueno, lo reciben bueno. Y que los ha confesado y los ha asumido, además, no lo ha negado. Por supuesto, nunca. ¿no? Incluso cuando fue a lamentar los 7 de la cocina internacional, lamentó riéndose. No sé si ustedes vieron el video. No. Hace unos días, cuando él salió a decir, nuestro ejército cometió un error, mató a 7, riéndose, confesó que su ejército mató a esos 7 de los trabajadores de esa ONG, ¿no? Bueno. Bueno, por lo menos no estoy a nombrar, ese Mahmoud Abbas, que es presidente de Palestina, está escondido, que es ese señor que presidente de Palestina, ¿dónde está? ¿Ah? El presidente de Palestina es el verdadero que está resistiendo en la franja de Gaza. ¿Está? Resistiendo en la franja de Gaza. No. Si vamos a hablar desde el punto de vista institucional, no. Él está en Cisjordania, en Ramallah. Él está en Ramallah. La autoridad nacional palestina durante años ha comprobado que no es más que una herramienta que el Estado de Israel la utiliza para coordinar en materia de seguridad. Es decir, los acuerdos de Oslo, que fueron firmados en 1993 para crear un futuro Estado palestino, Israel asesinó, enterró todos sus compromisos, salvo el tema de la seguridad. Solo le dio a esa autoridad palestina autoridad para capturar a aquellos palestinos que están en las filas de la resistencia. De ahí para allá no le dio ninguna autoridad a la autoridad palestina. El mismo presidente Mahmoud Abbas sale en sus discursos anteriormente ante las Naciones Unidas a decir que soy presidente, que necesito permiso de Israel para salir de mi país. Él lo dice. Él mismo dice que cualquier patrulla israelí puede venir a detenerlo a él o a cualquier funcionario palestino. Es decir, no hay soberanía. No hay soberanía. No somos un país independiente como la gente piensa. La gente piensa, bueno, está el país Palestina y está Israel y están en permanente conflicto. No. Las bandas sionistas construyeron sobre nuestro suelo patrio un Estado y nuestro pueblo está luchando para conquistar nuevamente nuestra independencia. Es así de sencillo. Así de sencillo. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Huele a azufre todavía.